Hola, bienvenidos una vez más a la familia de Brain Tips. El día de hoy les vamos a hablar sobre los síndromes medulares. Nuestro tutor del proyecto es el doctor Giovanni Cañar Lascano. Sobre el contenido, vamos a presentar el síndrome de Brown-Sequard, síndrome medular anterior, síndrome medular posterior, motoneurona superior e inferior, shock medular y por último, mielitis transversa. Antes de adentrarnos al tema de los síndromes medulares, les recomiendo que vean el video de configuración externa e interna de la médula espinal, para que puedan profundizar un poco sobre el tema y así tener un mejor entendimiento. La médula espinal es una estructura cilíndrica, ligeramente aplanada, que se encuentra en el canal vertebral. Es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo, mediante vías que transcurren en ellas, aferentes y eferentes. Tenemos dos límites, uno superior, la cual es la decusación de las pirámides, y otro inferior, a nivel de la vértebra L1 o L2. Su porción final se denomina cono medular. En su configuración interna, tenemos a la sustancia blanca periférica. Al hablar de sustancia blanca nos referimos a fibras formadas por axones, donde transcurren vías ascendentes o descendentes, las cuales envían información que determina funciones específicas. Esta sustancia blanca se denomina cordones o columnas blancas, anterior, lateral y posterior. La sustancia gris es central a diferencia de la sustancia blanca. Al hablar de esta nos referimos a cuerpos celulares representados por núcleos y por su forma se llaman astas, columnas gris, cuernos anteriores, laterales y posteriores, unidos por la comisura gris en forma de H. Y esta comisura gris va a rodear al canal ependimario. Hablaré sobre las porciones medulares. En esta imagen podemos observar la configuración externa de la médula espinal. Se presentan segmentos cervicales, torácicos, lumbares y sacros. Observamos el cono medular, el filo terminal y la cola de caballo. Aquí podemos observar una imagen de la médula con sus diferentes haces que ascienden y descienden. En el lado izquierdo podemos ver los ascendentes, como los fascículos espinotalámicos, que se encargan de la presión, tacto, temperatura, los espinocerebelosos. En el cordón posterior observamos el fascículo cuneiforme y grácil, los cuales se encargan de la propiocepción consciente. Y en el lado derecho observamos sus haces descendentes, corticoespinales, el rubro espinal. En esta imagen observamos las aferencias y eferencias que llegan y salen de la médula. Volvemos a ver a las vías o haces medulares, como ya se mencionó en la siguiente imagen. Por aquí observamos las lesiones de la médula, que vamos a ver más adelante, como el síndrome del cordón central, el síndrome del cordón anterior y el síndrome de Brown-Sequard. Es una hemisección medular que se caracteriza por la pérdida de la función motora ipsilateral secundaria debido a la interrupción del tracto córtico-espinal, de una pérdida de la sensibilidad profunda, de la propiocepción debido a la afectación de los cordones posteriores, donde vamos a encontrar a las vías de Gold y Burdach, a la pérdida contralateral de la sensibilidad termoalgésica por disfunción del tracto espinotalámico. Este síndrome se debe principalmente a lesiones traumáticas y otras etiologías como las neoplasias medulares. Puede ser causada por fractura o luxación de la columna vertebral, herida punzante por proyectil arma de fuego o un tumor expansivo. Hablaremos de los signos y síntomas, las cuales son debilidad muscular, parálisis, hemiparesia, hemiplegia, atrofia muscular, déficit en la propiocepción debido a la afectación de los cordones posteriores, hipoestesia e hipolgesia y pérdida de la sensibilidad. El síndrome medular anterior.
Como podemos observar, la porción afectada va a ser el cordón anterior de la médula espinal. Su etiología va a estar caracterizada por la contunción medular, isquemia de la arteria espinal anterior, hernia del disco intervertebral, traumatismo, esclerosis múltiple y la mielitis. La esclerosis múltiple es una afectación donde se destruyen las zonas de mielina. Vamos a observar en esta imagen la zona lesionada y en esta segunda imagen observamos el trayecto de la vía córtico-espinal, la cual se origina en la corteza cerebral y desciende hacia las pirámides vulvares, donde va a decusar. Pero el problema es que a nivel de su decusación se va a sufrir este daño. Por esto se va a dar la afección de la hemiplegia bilateral, puesto que va a haber una interrupción en los fascículos córtico-espinales anteriores. Signos y síntomas. Los signos: pérdida bilateral de las sensibilidades al olor, la temperatura y al tacto, también denominado termoalgesia. Pérdida de la propiocepción inconsciente. Parálisis espástica bilateral. Los síntomas son atrofia espinal, afectación esfinteriana y movimientos espasmódicos, los cuales son una afectación cuando una persona hace movimientos rápidos que no puede controlar. Se conserva una discriminación táctil, la sensibilidad vibratoria y la propioceptiva, dada la falta de daño en los cordones blancos posteriores. Acordémonos que a nivel de estos cordones blancos posteriores íbamos a encontrar el fascículo de Gol y Burdach, que se encargaban de la propiocepción consciente. En cambio, a nivel de nuestros signos tenemos la propiocepción inconsciente, puesto que va a afectar a los tractos espinocerebelosos. Síndrome medular posterior. Bueno, en su etiología más frecuente tenemos un traumatismo, comprensión extrínseca de tumores, esclerosis múltiple, dorsal, oclusión de la arteria espinal posterior. Podemos observar en su porción afectada el tercio posterior de la médula, incluyendo los tractos descendentes posteriores. Signos y síntomas. Presentan pérdida del BTPP. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué es BTPP? Bueno, esas son las siglas para abreviar lo que significa vibración, tacto epicrítico o también denominado tacto discriminativo, peso y posición. SAT, la alteración de la propiocepción. Anestesia táctil epicrítica, la cual es un déficit de discriminación más fina, localizada y exacta. Marcha táxica, describe la falta de control muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios, por ejemplo, como caminar o coger objetos. Y la neuropatía sensitiva. Volvemos a observar esta imagen, que es la porción afectada en este síndrome, el cordón posterior. Cabe recalcar que hay una pérdida del BTPP debido a que en los cordones posteriores vamos a encontrar a las vías grácil y Burdach. Observamos los signos. Este signo es muy habitual en el cordón posterior debido a que se presenta la marcha táxica. Recordemos que la marcha táxica es la falta de control muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios. Como se puede observar, este es un sujeto normal y este es un sujeto que presenta marcha táxica, no va a poder mantener el equilibrio, va a caerse constantemente y esta situación empeora al momento de cerrar los ojos. Otro signo, nos referimos aquí al cordón anterior, debido a que vamos a presentar una parálisis hepática bilateral. Se puede observar a los niños en un estado de hipotonía muscular, una disminución o pérdida muscular. Síndrome de la motoneurona o neurona motora superior e inferior. La motoneurona superior
Es una neurona que se encuentra en la corteza cerebral y su axón baja hasta la médula espinal, mientras que la motoneurona inferior es la extensión de la motoneurona superior en la médula espinal después de hacer sinapsis con una neurona. Lesiones en la motoneurona superior e inferior. Cuando se daña la motoneurona superior, el músculo no se atrofia, o si se atrofia va a ser muy leve, mientras que el inferior va a ser intensa. Las fasciculaciones son espasmos musculares características del daño de la motoneurona inferior, pero por otro lado, en la superior no hay. El tono muscular en la motoneurona superior es espático, o sea que se mantiene duro y rígido en una lesión, mientras que el inferior se va a poner flácido. La motoneurona superior va a estar en las vías superiores, el cerebro, el mesencéfalo, puesto que está en estas vías, tiene una distribución piramidal o regional, es decir, puede tener o sufrir una hemiparesia, mientras que la motoneurona inferior es más común que afecta a las extremidades distales, teniendo típicamente una paresia o una paraplegia. En cuanto a los reflejos osteotendinosos, cuando ocurre el daño en la superior hay una hiperreflexia, quiere decir excesibilidad de reflejos, mientras que en inferior hiporreflexia o reflexia no va a tener nada de reflejos. El reflejo cutáneo no se presenta en la superior, mientras que en la inferior sí se presenta. Y por último, el signo de Babinski positivo en la superior, mientras que en la inferior va a ser negativo. Síndromes donde hay daño de la motoneurona. La motoneurona inferior se va a presentar el síndrome de sección medular completa, el de medular anterior, el síndrome de medular central. Ocurre una parálisis en la motoneurona inferior bilateral, que es causada por la lesión de estas mismas. En el síndrome de Brown-Sequard ocurre una parálisis en la motoneurona, pero en este caso va a ser ipsilateral y se atrofia el músculo del segmento de la lesión. En la siringomelia hay una debilidad de la motoneurona inferior en los músculos pequeños de la mano. Y por último, en la esclerosis lateral amiotrófica hay signos de la motoneurona inferior, como es la atrofia muscular progresiva, la paresia, las fasciculaciones, que estas se van a superponer a los signos y síntomas de la motoneurona superior, porque como observamos también se presenta en la superior, los cuales son paresia, espasticidad y signo de Babinski. Bueno, ahora hablaremos sobre el shock medular. El shock medular dura menos de 24 horas en la mayoría de los pacientes, pero en otros puede persistir durante un periodo de 1 a 4 semanas. Provoca una lesión aguda donde hay un deterioro sensitivo y parálisis flácida. Se da por lo general por accidentes de tránsito, violencias, caídas, traumas penetrantes. Los signos y síntomas que se presentan: pérdida del tono de atrofia muscular, pérdida del sentido de propiocepción, pérdida de sensibilidad vibratoria y pérdida de discriminación táctil. Podemos observar en la imagen izquierda de la médula que la lesión medular se presenta en toda el área del córtex transversal, mientras en lo que es en la imagen derecha se observa la ilustración de una silueta del cuerpo humano donde se aprecia desde los pies hasta el nivel axilar un déficit motor del patrón piramidal representado por el llano color amarillo en toda la zona previamente mencionada, además de la alteración de la sensibilidad térmica y algésica representada por los segmentos ovalados de color naranja. Mediante las líneas inclinadas se representan lo que es la alteración de la sensibilidad vibratoria y posicional. Por último, tenemos a nuestro último síndrome, que es la mielitis transversa. La mielitis transversa es un trastorno neurológico causado por la inflamación en un segmento de la médula espinal. Los ataques de inflamación pueden dañar o destruir la mielina, la sustancia grasa que va a recubrir las fibras de las células nerviosas. Hablando de los signos y síntomas, tenemos la pérdida de la función de la médula, el inicio repentino del dolor en la parte baja de la espalda, debilidad muscular o sensaciones anormales en los dedos de los pies y en los pies, y puede progresar rápidamente hasta síntomas más graves como parálisis, retención urinaria y pérdida del control del intestino. Aquí podemos observar lo que es dicha inflamación que ya describimos. Finalizando nuestra presentación, pero no menos importante,
Hemos optado por poner un caso clínico con el fin de asociar la información ya expuesta y que se tenga un mayor entendimiento. Empecemos. Una mujer de 26 años está empujando un carrito de compras. Después de un momento desarrolló un dolor en el cuello, dolor en el brazo y debilidad bilateral de la mano. Poco después descubrió que había retención urinaria, que era incapaz de hacer voluntariamente, así como tenía una incontinencia fecal. Acudió a emergencias donde su examen fue notable por extremidades superiores con disminución del tono bilateral, 3 de 5 de la fuerza del tríceps a nivel de C7 y 0,5 de agarre y extensores de los dedos bilateralmente a nivel de C8 a T1, con ausencia de reflejos del tríceps. Por otro lado, presentó tono rectal ausente y una ausencia de nivel sensorial al pinchazo y la temperatura, con vibración preservada y sentido de posición articular. Entonces, analizando este caso, vamos a señalar las partes más importantes. Presentó un dolor de cuello, dolor en el brazo y debilidad bilateral de la mano. Presenta una retención urinaria, una disminución del tono bilateral de la fuerza del tríceps, una disminución de los que agarres y extensores de los dedos bilateralmente con ausencia de reflejo del tríceps. Por otro lado, presentó un tono rectal ausente y una ausencia de nivel sensorial al pinchazo y la temperatura, con una vibración preservada y sentido de posición articular. Presten mucha atención a esto, puesto que es muy importante para el diagnóstico de nuestro caso clínico. Aquí observamos una imagen axial donde podemos ver la vértebra de S5 y vemos la lesión medular. Se dice que se mostró un aumento de la señal en T2 en la móvil espinal cervical anterior que se extiende desde S5 a T1. Sobre la base de los síntomas y signos descritos anteriormente, ¿dónde se encuentra la lesión del paciente? Entonces realizamos una discusión presentando los signos y síntomas. Tenemos debilidad bilateral de miembros superiores, hipotonía y ausencia de reflejos, también llamado hiporreflexia o arreflexia. Una ausencia de nivel sensorial del pinchazo y la temperatura y una retención urinaria, una incontinencia fecal y ausencia del tono rectal. Al momento del diagnóstico, se mencionó que el paciente tiene debilidad, ausencia de reflejos e hipotonía en C7 a T1, lo que sugiere una lesión de la motoneurona inferior o una lesión de la motoneurona superior aguda. ¿Pero por qué una lesión de la motoneurona inferior? Como ya hemos visto en esta presentación, recordemos que la hipotonía o ausencia de reflejos, también denominado hiporreflexia o reflexia, iba a ser característico de la motoneurona inferior. Al momento de hablar de una ausencia a nivel sensorial del pinchazo y temperatura, estaríamos hablando de un síndrome molar anterior, puesto que los signos de las motoneuronas también pueden desarrollar varios síndromes, como ya hemos visto. En este caso será un síndrome medular anterior. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues esto se da debido a que al momento de que se da la hemisección del cordón anterior de la médula, se va a afectar a los tractos espinotalámicos, ocasionando termoalgesia. Sin embargo, como ya mencionamos en el caso clínico, va a conservarse la posición y la vibración, puesto que no está afectando al cordón posterior, porque si lo afectara, en este caso sería un síndrome medular posterior. Hemos llegado al final del diagnóstico. Espero que te haya servido de mucho la explicación que di sobre los diversos síndromes presentados. ¿Ves que no es tan difícil resolver un caso clínico? Solo debes fijarte en los signos y síntomas importantes. A continuación se presenta un organigrama de los síndromes medulares donde se presenta cada síndrome con su signo y síntomas. Espero que te facilite mucho a la hora de estudiar. Tenemos síndrome medular anterior. Presenta pérdida bilateral de las sensibilidades del dolor, pérdida de propiocepción, parálisis hepática bilateral, atrofia espinal, afección esfinteriana, movimientos espasmódicos. Síndrome medular posterior, traumatismos, compresión extrínseca de tumores, esclerosis múltiple, deficiencia de vitamina B12, oclusión de la arteria espinal posterior. Ojo aquí, debido a que cuando vamos a relacionarlo ya con la etiología, el síndrome medular posterior tenemos que es por una oclusión de la arteria espinal posterior, mientras que el síndrome medular anterior es por una oclusión de la arteria espinal anterior.
Entre otras etiologías de estos síndromes está la contunción medular, traumatismo, esclerosis múltiple y mielitis. Continuamos con el shock medular. Signos y síntomas. Dolor en la vértebra, interferencias sobre la función motora, parálisis parcial o completa de los músculos, pérdida de tono, atrofia muscular, sentido propiocepción y de la discriminación táctil, pérdida de sensibilidad vibratoria y termoalgésica. Cabe destacar que estos signos son causados por la hemisección de las vías ascendentes de la médula espinal. Les invito a que tengan presente el video de vías ascendentes en la médula espinal para que tengan una mayor comprensión sobre el tema. Vemos en su etiología accidentes de tránsito, violencia, caídas, traumas. Continuamos con el síndrome de Brown-Sequard. Signos y síntomas: debilidad muscular, parálisis, hemiparesia, hemiplegia, atrofia muscular, déficit de propiocepción, hipoestesia e hipoalgesia. Etiología: fractura, luxación punzante, proyectil o por arma de fuego, tumor expansivo. Mielitis transversa, signos y síntomas: pérdida de la función de la médula durante horas o semanas, debilidad muscular, sensaciones anormales en dedos y pies, parálisis, retención de orina, pérdida de control del intestino. Su etiología es inflamación de la médula, trastornos de vasos sanguíneos, esclerosis múltiples. Y por último tenemos a la motoneurona superior e inferior. Signos y síntomas: disfagia, degeneración neuronal, disnea. Y su etiología rara vez va a ser hereditaria en un 10%, afecta a personas entre 45 y 70 años de edad y también se da por esclerosis lateral amiotrófica. En nuestra bibliografía presentamos las fuentes donde sacamos información para poder realizar este proyecto. Son neuroanatomía de Snell, neuroanatomía de Blumenfeld y neuroanatomía de Barr. A continuación podemos ver los autores que trabajaron en este proyecto: Daniel Illescas, Ángel Mesa, Emily Mendoza, Carlos Bentancur y mi persona, Natalie Caro. Hemos llegado al final del video y no te olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video de Brain Tips. Recuerda que este canal tiene el fin de aportar conocimientos cada día. Mucha suerte y recuerden, nunca rendirse.